Hermanos, como hemos venido preparando nuestra mente, preparándonos física y espiritualmente, comencé hace 15 días con el tema del Sermón del Monte, con el propósito de exaltar el mismo como el sermón que constituye la base fundamental del verdadero cristiano. Tenemos entonces en Mateo capítulo 5, 6 y 7 descrito el sermón más largo que Jesucristo haya predicado. Y allí nos da los lineamientos generales de las normas de conducta que debemos de tomar como verdaderos cristianos. De hecho, entonces, entendimos en esa plática anterior que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Examínense cada uno si está en la fe. Examinémonos uno a uno si estamos dando los resultados, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero antes de la Pascua, pues estamos desarrollando estos temas para llegar a tomar la Pascua en una forma comprensible, en una forma consciente del compromiso y del significado de la misma. De hecho, entonces, comenzamos explicando que el Sermón del Monte nos da las normas generales del sistema de vida que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Y hoy me propongo compartir con ustedes la primera de las bienaventuranzas de Mateo 5. Por favor, abramos nuestras Biblias en Mateo 5. Mateo, capítulo 5. Y allí, en la plática anterior, explicamos Mateo 5, voy a leer los versículos del 1 al 3. Viendo la multitud, recuerden ustedes que expliqué en ese momento que la multitud estaba formada, entre otros, con una gran cantidad de fariseos. En esa multitud había una gran cantidad de saduceos. También había una gran cantidad de esenios. Eran las religiones fuertes de ese momento, los grupos religiosos básicos. Y estaba también un gran grupo de personas judías convertidas al cristianismo. Entonces dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesucristo toma una posición, se sienta. Cuando una persona en el Antiguo Testamento tomaba esta posición, denotaba autoridad, porque los rabinos también enseñaban en sus universidades de esta forma. Jesucristo se sienta, denotando que va a hablar oficialmente, que todo lo que va a decir tiene carácter oficial y que proviene de Dios. Entonces vean hasta la postura, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y este es ahora el tema del sermón, diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que capten esa bienaventuranza, que la memoricen, porque sobre ella vamos a trabajar, vamos a enfocar, vamos a desarrollar. Me propongo desarrollar entonces esta bienaventuranza en 3 partes principales. Vamos a explicar qué es bienaventurado, qué es ser pobre en espíritu y el resultado. ¿Cuál es el resultado? Bienaventurados los pobres en espíritu, resultado, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese marco voy a desarrollar la plática y compartirla con ustedes, porque al final de la misma vamos a salir convencidos de qué y cómo llegar a ser pobres en espíritu. Entonces, ese es el propósito, explicar la primera bienaventuranza. Esta bienaventuranza exige de cada uno de nosotros una actitud de humildad, una actitud de dependencia 100% de Dios para poder llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Repito, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean ese enfoque.
Jesús nos está ofreciendo bendición y felicidad. Vea, cuando Él dice bienaventurados, el sinónimo de bienaventurado es felices, gozosos, ¿sí? Entonces Jesucristo nos está ofreciendo bendición y felicidad basada en una nueva clase de vida, basado en un nuevo estilo de vida. Y nos dice, bienaventurados los pobres, leo aquí, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué enfoca Jesucristo? ¿Qué nos está diciendo entre paréntesis? Hermanos, yo quiero que ustedes vivan de acuerdo a estas normas. Ese es el mensaje que usted puede tomar. Miembros de la iglesia, les ofrezco un nuevo sistema de vida. Un nuevo sistema de vida que los haga diferentes de los demás. Y voy a iniciar, dice Jesucristo, dándoles la bienaventuranza a los pobres en espíritu. Ofrece bendición, ofrece felicidad, basado en ello, un nuevo código, una nueva ética, un nuevo estilo de vida que usted y yo necesitamos estar aplicando para entrar en el reino de Dios. Esta bienaventuranza está basada en una norma de generosidad de parte de Dios para nosotros. Este es el sermón más grande que Jesucristo ha predicado y se centra básicamente en este tipo de felicidad. ¿Qué nos está diciendo? Felices, gozosos los pobres en espíritu. Pero necesitamos revisar cómo llegar a ser pobres en espíritu. ¿Qué necesitamos desarrollar para apropiarnos nosotros de esta bienaventuranza? Es un ofrecimiento que Dios nos dice. Dicen que el sermón del monte debe ser dado para personas hablando sobre el reino, futuro reino de Dios. Y algunos enfocando así hacia el futuro, piensan que bienaventurados los pobres de espíritu cobra vida en el reino de Dios. Pero eso no es así. El reino de Dios aún no ha venido. Esta bienaventuranza debe cobrar vida hoy con nosotros, ¿ya? Para poder llegar al reino de Dios. Este mensaje entonces no es para el futuro. Esta promesa no es para el futuro, es para hoy, para el presente, es para nosotros en la actualidad. Es el estilo de vida que debe distinguir a un creyente, a un miembro de la iglesia. Y para adoptarlo o desarrollarlo requiere que nosotros adoptemos una nueva norma de vida, un nuevo código ético, nuevas normas que rijan nuestros principios de vida. Jesucristo está diciendo, en otras palabras, miren, escuchen, esta es la manera en que ustedes deben de vivir. ¿Cómo? Siendo pobres en espíritu. Esa es la estrategia. Él está proporcionándonos, Él está ofreciendo esta nueva norma de vida. En otras palabras, nos está enseñando en el Sermón del Monte, ustedes deben de vivir así, de acuerdo a estos principios. Y si viven siguiendo estos principios, yo les garantizo que van a ser hombres y mujeres felices, gozosos, dichosos, porque conocerán la verdadera felicidad. Dios desea que usted y yo seamos felices. Y por eso nos da las bienaventuranzas, ¿ya? A través de ellas nos da los principios mediante los cuales nosotros podemos adquirir, descubrir la verdadera felicidad. En este versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, Cristo nos está diciendo,
vivan de esta manera. Vivan de esta forma. Y si viven de esta manera, yo les prometo que serán diferentes, que tendrán una vida diferente. ¿Se dan cuenta? Esa es la intención de esta bienaventuranza. Y repito que Dios quiere que usted y yo seamos felices. Pero ¿qué pasa en la realidad? Contrasten, el deseo de Dios y de Jesucristo es que seamos felices, gozosos, dichosos, que tengamos una vida abundante. Perfecto. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el patrón de vida general de nosotros? Muchos hemos permitido que el mundo y la sociedad nos dé forma. Muchos de nosotros hemos permitido que la sociedad nos ubique en sus moldes. ¿Se dan cuenta? La sociedad tiene sus moldes. Y les voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros hemos permitido que la sociedad nos coloque en su molde en relación a la música que escuchamos. Es una realidad. Muchos hemos permitido que la sociedad nos coloque en su molde moral. ¿Cómo vive la sociedad? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? Muchos de nosotros hemos permitido que la sociedad nos moldee dentro del concepto que ellos tienen de lo que es el matrimonio. Hoy el matrimonio no es solo heterosexual. Ese es un molde social. La sociedad en su ética hoy acepta el lesbianismo, el homosexualismo. Vean esos moldes. Muchos de nosotros hemos aceptado que la sociedad nos coloque en su molde de divorcios. ¿Se acuerdan? Vean. Muchos también hemos permitido que la sociedad nos ubique, nos tenga dentro de los movimientos de liberación, quizá feminista o machista. Estoy hablando de los moldes sociales. Muchos de nosotros hemos permitido que la sociedad nos moldee en relación a nuestras dietas. Que yo quiero tomar una dieta porque tengo que estar de tal y tal manera. Un molde social. Otro molde social son el consumo de alcohol sociable. Yo soy un alcohólico sociable. ¿Se dan cuenta? Otro molde que puedo mencionar es las distracciones y los bailes. Yo voy a bailar como baila la sociedad. En sus discos, en sus grupos, en sus organizaciones. Al fin y al cabo, vivo en la sociedad. Si así estamos viviendo, nosotros no somos cristianos. Si usted está siguiendo uno de estos moldes, ético, moral, dietas, alcohol, movimientos de liberación, tipos de matrimonios, tipos de divorcios, si usted está enfocado en esto, no somos verdaderos discípulos de Jesucristo. El tipo de distracción. Muchos hemos caído en el molde de las modas. El tipo de vestido. La actriz X se viste así, yo me voy a poner allá. La pequeña diferencia es que esa tela es súper fina y la mía es áspera, pero me pongo el mismo estilo. ¿Qué cosa? Un molde social. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos a la manera de Él, que seamos diferentes de modas, bailes, alcohol, ética, matrimonios y divorcios orientados por la sociedad. Dios quiere que seamos diferentes. Y por eso comienzan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué persigue esta bienaventuranza? Jesucristo, cuando la pronunció, se trazó el siguiente objetivo: desarrollarnos de dentro hacia afuera.
Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, Jesucristo quiere que usted y yo nos desarrollemos de dentro hacia afuera. ¿Y qué conducta es interna, la suya? ¿Qué tenemos internamente? Pensamientos, sentimientos, emociones. Tenemos una vida emocional. Y Jesucristo pretende que el cambio y la transformación, que las diferencias se comiencen a generar. ¿De dónde? De dentro hacia afuera. Va a trabajar con nuestra mente. En la Biblia usted ha leído que la fe sin las obras está muerta. Todos hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a conocer a Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Ya? Para hacer buenas obras. Por lo tanto, quiero recordarles que la palabra bienaventurado o bienaventuranza proviene del griego makarios. Ese es su origen etimológico. Griego makarios, que quiere decir felices, dichosos o gozosos. ¿Ya? Entonces usted con este conocimiento puede leer ahora Mateo 5:3. Felices los pobres en espíritu, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos entonces la primera parte. La primera de ellas, bienaventurados los pobres. La pobreza espiritual no es otra cosa más que una actitud apropiada ante el pecado. Ese es un concepto bien general. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Mi actitud ante el pecado. ¿Cómo actúo yo ante el pecado? El pobre en espíritu debe tomar una actitud ante el desafío latente del pecado. Una vez que cada uno de nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, debemos lamentarnos profundamente. Debemos lamentarnos de estar viviendo una vida de pecado, de transgresión de la ley de Dios. Y ese lamento nos debe llevar al arrepentimiento. Y ese lamento por vivir en pecado, esto es quebrantar la ley de Dios, los 10 mandamientos, 1 o 9, nos debe llevar a una actitud de lamentarnos profundamente en esa condición. Al tener esa reacción, usted va adoptando una condición de humildad. Solo el humilde acepta su pecado. El orgulloso lo rechaza. Yo no estoy cometiendo ningún pecado. Yo estoy bien delante de Dios. Pero la persona humilde, cuando se da cuenta de su pecado, lo acepta, se arrepiente, se lamenta, y en ese momento de lamento entra otra característica. Somos verdaderamente mansos y humildes. Esa es la condición. Da un resultado el hecho de aceptar mi pecado y de tomar una actitud en contra de él, porque yo me doy cuenta de mi transgresión y debo hacer algo. Y solo hay 2 opciones: sigo pecando o dejo de pecar. Y si dejo de pecar, me arrepiento y confieso mi pecado, entro en una actitud de mansedumbre delante de Dios. ¿Ya? Entonces vean, ¿quién es el pobre en espíritu? Aquella persona que ve su pecado, ¿sí?, y que se lamenta profundamente de él, que busca el arrepentimiento, va a la confesión delante de Dios y retoma el camino que Él le ha enseñado. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿por qué Cristo inicia el Sermón del Monte con esta característica? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Si ustedes han leído el Sermón del Monte, más adelante dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué no principió con esta bienaventuranza? Hay una razón básica que Jesucristo tomó.
el ser pobre en espíritu es la característica fundamental del cristiano. Ser pobre en espíritu es la base. Ser pobre en espíritu es como los cimientos de una construcción. Sobre los cimientos se levantará un edificio. Y Jesucristo toma pobres en espíritu porque es la característica número 1 del verdadero cristiano. Ser pobre en espíritu es la primera característica de cualquier seguidor de Jesucristo, de cualquier persona que anhela entrar en el reino de Dios, porque nadie entrará en el reino de Dios en base a su orgullo. Nadie, ningún orgulloso estará en el reino de Dios. Solo estarán los pobres en espíritu, de acuerdo a esta bienaventuranza. Jesucristo nos está diciendo, en otras palabras, no pueden ser llenos hasta que no se sientan vacíos. ¿Se entiende esto? Para poder dar el concepto de este vaso, que ahorita está vacío, solo puedo cambiar su estado si lo lleno. Yo no puedo estar lleno del Espíritu Santo sin antes estar vacío del mismo. Jesucristo nos está diciendo, no pueden ustedes ser llenos del Espíritu Santo en tantos que no han vaciado su mente de malos pensamientos, malas actitudes, malos propósitos, malos planes. Este moderno cristianismo que usted ve en el supermercado de religiones que hay en la sociedad se alimenta diariamente de orgullo, vanidad, competencia. Eso es lo que alimenta a las religiones del mundo. Orgullo, vanidad, competencia. Y nosotros entendemos ahora que no podemos ser cristianos a menos que seamos pobres en espíritu. Lo traduzco de otra manera, más comprensible. Jesucristo nos está diciendo en Mateo 5:3, comience usted hoy. Comience usted hoy a ser feliz, siendo pobre en espíritu. Esta bienaventuranza va dedicada para personas humildes, que acepten su error, que vean su vida de pecado, que se arrepientan y que busquen el perdón de Dios. Entonces, entiendo que hasta que no sea humilde, Cristo no va a vivir en mí, ¿cierto? ¿Sí se entiende? Hasta que no seamos humildes, 100%, Cristo no va a vivir en mí, no va a vivir su vida en mí. En mí no será una realidad el versículo del apóstol Pablo que dijo, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Cuando Pablo explica esto, está diciendo, yo soy pobre de espíritu, estoy en la condición de humildad para permitir que Jesucristo viva su vida en mí. ¿Se dan cuenta? Es eso. Hasta no llegar a ese nivel. Hasta que usted y yo no veamos realmente nuestra pobreza espiritual, no podremos entender las riquezas que Dios nos ofrece. Eso es así lógico. Hasta que no vea cuán profunda y grande es mi pobreza espiritual, no puedo yo visualizar las riquezas que Dios me ofrece. Por lo tanto, el pobre de espíritu está consciente de su pecado y busca el arrepentimiento. Vean la base del verdadero cristianismo. Estamos conscientes de nuestro pecado y buscamos, pedimos de Dios el arrepentimiento. ¿Ya? Vamos a Proverbios, no pierdan Mateo 5 y vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 5. Proverbios 16, 5. Libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 5.
Repito, Proverbios 16:5. Leamos juntos. Abominación es al Eterno todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Vean el proverbio. Lo repito. Abominación es al Eterno todo altivo de corazón. Ahora introduzcan en lugar de altivo del corazón, abominación es al Eterno todo orgulloso. ¿Se dan cuenta? Estamos sustituyendo. Abominación. Dios rechaza esa actitud del orgullo. Es abominación delante de Dios. Porque dice que Dios da gracia a quienes. Dios da gracia a los humildes. Y por eso es que es el primer principio en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La única manera que usted y yo podemos ver, la única manera que usted y yo podemos utilizar para acercarnos a Dios es confesando nuestras injusticias, confesando nuestros pecados, confesando delante de Dios nuestras incapacidades. ¿Sí? Esa es la actitud del pobre en espíritu. Pero Dios nos coloca metas altas. Ya. Las normas de Dios son muy exigentes. Superan la ética convencional, la ética de los filósofos griegos y de toda la humanidad. Son metas establecidas por Dios. ¿Podemos lograrlas? Sí, solo con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente ser pobre en espíritu? ¿A qué clase de pobreza se refiere Jesucristo allá en Mateo 5? Dios no está hablando de una pobreza material. Dios no habla de una pobreza material. Fundamentado en lo que dice el Salmo 37:25. Salmo 37, versículo 25. Repito, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Se refiere Jesucristo en esta bienaventuranza a la pobreza material? Bueno, veamos qué dice el Salmo 37:25. ¿Están llegando ahí a Salmo 37:25? Y ahora leamos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vean, esto aclara, fortalece, respalda lo que dije. Dios no está hablando de una pobreza material. Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a David a escribir: joven fui y he envejecido, pero nunca he visto a un hijo de Dios mendigar pan. Entonces, no habla de pobreza material. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No habla de esta pobreza material. La pobreza a la cual se refiere ahora es la necesidad de cambiar nuestra conducta interior, la necesidad de transformar nuestros pensamientos materiales en pensamientos espirituales. ¿Qué clase de pobreza enfoca entonces la bienaventuranza? Ya leímos, joven fui y envejecido, y no he visto a un hijo de Dios mendigar pan. Perfecto. Entonces, ¿a qué clase de pobreza se refiere? La palabra pobre procede del término griego tojos. Antepónganle una P. Tojos. Ahí se deriva. ¿Qué quiere decir tojos? La palabra tojos significa pobre en todo el sentido de la palabra. Pobre de bienes. Y esta palabra griega tojos describe a un mendigo. Escuchen bien, a un mendigo. ¿Quién es un mendigo?
Para que un hombre o una mujer llegue a la mendicidad, necesita no tener nada. Los mendigos no tienen casa, no tienen 3 trajes, no tienen 3 pares de zapatos. Necesitan pedir ayuda. ¿Se dan cuenta de ese estado? La mendicidad es depender de otro. Hoy comí gracias al amor de otro que me dio pan. Fíjense bien, la pobreza del término griego tojos dice que se refiere a un mendigo. Pero en la Biblia hay otra palabra para explicar el término pobre. Y la otra palabra es también de origen griego, pero se llama penace. Penace. Penace describe la pobreza de un hombre o una mujer que aún siendo pobre es capaz de trabajar para su comida. Vean los 2 niveles. Penace enfoca la pobreza como alguien que sí puede trabajar y proveer los mínimos. En dieta, lo mínimo; en vivienda, lo mínimo; en ropa. Pero tomen en cuenta, la palabra pobreza, cuando se enfoca como penace, me da la cualidad de trabajar. Puedo trabajar. Pero si tomo el significado de tojos, tojos explica, señala, apunta a un hombre o una mujer que no tiene nada más que mendigar. Vean bien la situación. Entonces ahora, ubiquémonos. Bienaventurados los pobres. Me detengo ahí. ¿A qué pobreza se refiere Jesucristo? ¿A tojos o a penace? Ustedes están reaccionando conmigo. Se refiere a tojos. Bienaventurados los que no tienen nada. Vean lo ilógico. Bienaventurados los mendigos espiritualmente. Esos somos nosotros. Dichosos, felices, gozosos, los mendigos espirituales. No aquellos orgullosos, autosuficientes. Yo lo sé todo y lo puedo todo. Entre tojos y penace hay una gran diferencia. Lo enfoco a nivel material, luego a nivel espiritual. El tojos espiritual mendiga de la misericordia, del amor de Dios. El penace puede trabajar. Ahora los ubico. Usted y yo, ¿podemos ganarnos nuestra salvación? ¿Seremos capaces de ganar con buenas obras de cristianos nuestra salvación como penace? Por más que yo obedezca la santa y pura ley de Dios, por más que yo sea fiel en todos los aspectos de la vida cristiana, mi salvación es un don, no es algo que yo merezca. Es un don de Dios, ¿se dan cuenta? ¿Necesitamos obedecer la ley de Dios? Sí, pero con obedecerla no nos ganamos la salvación, porque este es un don de Dios. Vean la diferencia ahora. Entonces, la bienaventuranza se refiere a bienaventurados los tojos, ¿sí? Los mendigos, los que no tienen nada, los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Jesucristo dice: dichosos los hombres que son pobres en espíritu. Dichosas las mujeres que son pobres en espíritu. Pero esto, comparado en la sociedad y en el enfoque materialista, esto es absurdo. Es totalmente contrario. ¿Ya? La pobreza espiritual de Mateo 5:3 se refiere a un estado de impotencia. Bienaventurados los impotentes, bienaventurados los incapaces, bienaventurados los que no son nada en la sociedad, bienaventurados los humildes. Ya, somos absolutamente incapaces,
Somos dependientes totalmente de la gracia de Dios. El hecho de haber abierto nuestros ojos hoy es un acto de amor y misericordia de Dios. Dependemos de esa gran bendición. ¿Ya? Usted y yo debemos depender 100% en todos los aspectos de nuestra vida de Dios, como esos mendigos espirituales. Dependencia absoluta. Bienaventurados entonces los desamparados, bienaventurados los incapaces, bienaventurados los dependientes, bienaventurados los mendigos espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora voy a tomar un tiempo para explicar de espíritu. ¿A qué se refiere esa expresión? Bienaventurados los pobres, ya entendimos. No es pobreza material, sino es espiritual, del griego tojos. Ahora bien, de espíritu. ¿Cómo debemos entender esta pequeña frase? De espíritu se refiere a mi persona interior. Pobre de espíritu, a mi interior, a mis conductas internas, pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, actitudes. Bienaventurados los pobres en sus pensamientos. Bienaventurados los pobres de sentimientos que se van a acoplar solo a la ética y normas de Dios. Vean qué dice para soportar esto. Isaías 66:2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Está hablando el Eterno, está hablando el Yahvé, está hablando el YHWH del tetragramatón que estamos estudiando, ¿verdad? De ahí, del hebreo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Se entiende ahora mejor? Miraré a aquel que es tojos, pobre, mendigo espiritualmente. Miraré a aquel que es pobre, y vean la otra característica, y humilde, y que tiembla, que tiene respeto de mi palabra, que me honra con su conducta. El temblor no es de miedo, es de respeto, es de gloria, es de dedicación. Entonces, vean que dice de espíritu, mi mano hizo todo. Reforcemos esto, leyendo Salmos 34, 18. Salmos 34, versículo 18. Ahora, Salmos 34, 18 dice, cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón. Inserten a los pobres de espíritu. Repito, cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los pobres de espíritu, a los que están permitiendo la transformación de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus actitudes. Entonces, Él está cerca. Cercano está Él a todos los quebrantados de espíritu, a todos los contritos de espíritu. Él está en armonía, ama estar con este tipo de personas. Pero el orgulloso, el altivo, el rebelde, no tiene comunicación aquí. No hay afinidad, no hay conexión. Si somos orgullosos, si somos vanidosos, no hay conexión. Aquí está cercano el Eterno, ¿de quiénes? De los quebrantados de espíritu, los pobres en espíritu, los que aceptan su pecado, piden el arrepentimiento, buscan el perdón de Dios y retoman la vida nueva, el camino correcto que nos llevará al reino de Dios. Ese es el gran cambio. Fortalezcamos esto que estamos entendiendo en Salmos 51, 17.
Sigamos leyendo. Salmo 51 ahora. Versículo 17. Ustedes saben que este Salmo 51 es totalmente del arrepentimiento. Salmos 51, versículo 17. Vean qué dice allí claramente. Los sacrificios de Dios, vean, los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vean la relación. ¿Con quiénes va a tratar? ¿Con quiénes va a estar? ¿Con quiénes va a comunicarse? Dios con quienes. Vean el esfuerzo, los sacrificios de Dios son. La actitud con la cual usted va a agradar a Dios son el espíritu quebrantado, el pobre de espíritu, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso nos consuela, eso nos motiva, ¿ya? Y nos hace comprender la bienaventuranza. ¿Y por qué es la primera? ¿Se dan cuenta? La base, la estructura de la vida del verdadero cristiano, ¿ya? Con estos versículos estamos entendiendo que Dios se identifica con las personas que constantemente le suplican en su interior, que constantemente piden el perdón de Dios por quebrantar su ley. Dios se identifica con ellos, está de acuerdo, le agrada a Dios escucharlo a usted por las mañanas. Padre, perdona mi pecado, fallé en esto, pero te pido perdón. Ayúdame a no volver a cometer este error tremendo. Sé que he pisoteado tu ley, ya no quiero hacerlo. Dios se agrada de este tipo de personas, pero no se agrada con el tipo de persona que espiritualmente se cree autosuficiente, que se cree que puede ganar su propia salvación. No se identifica con las personas vanidosas, orgullosas y rebeldes. Dios se identifica con el pobre en espíritu. Pero a la vez es necesario aclarar. Pobre en espíritu no significa abatido en espíritu. No significa carecer de entusiasmo. Yo soy pobre en espíritu y camino con la cabeza agacha. Eso soy pobre en espíritu. No es esa apariencia. No tiene nada que ver con no tener entusiasmo. Y vamos a poner un ejemplo claro. En Lucas capítulo 18 hay una historia muy bonita que representa estas dos actitudes. Lucas capítulo 18. En este capítulo Jesucristo hace un contraste entre dos tipos de personas. Un hombre con un corazón contrito y un hombre con un corazón orgulloso. Se trata de la historia del fariseo y el publicano. Ustedes han leído esa historia en Lucas 18. Vamos a leer parte de esta. Y vamos a ver la actitud de ambos personajes ahí. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza la lista: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ahí está su hoja de vida. Ahí está su identidad. Ahí saca a él a relucir lo que es. Pero vean el contraste. Versículo siguiente. Vean el contraste. Versículo 3. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé Dios, sé propicio a mí, pecador. Una actitud de un orgulloso o de una persona arrepentida. Dios, sé propicio, permíteme que yo me acerque a ti, dame la oportunidad de conocerte más. Dios, sé propicio a mi pecador. Y vean el resultado de la comparación. Jesucristo dice: os digo que ¿quién es este? El publicano. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque viene la lección. Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se siente autosuficiente, cualquiera que se cree capaz, cualquiera que dice: yo valgo en la sociedad, ¿sí? Yo tengo un lugar en la sociedad, allá soy don o doña, ¿sí? Bueno, entonces nuestro ambiente no es la iglesia, es la sociedad. Y luego sigo leyendo: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Allí está el resultado. En este contraste, en esta comparación, en esta historia, vemos a un fariseo orgulloso, lleno de vanidad, exponente de su justicia. Doy diezmos, oro, ayuno, y eso es bueno. Los ejercicios básicos del cristiano: orar, ayunar, diezmar, es ley de Dios. Muy bien. Pero el publicano, allá de lejos, consciente de su pecado. Vean la actitud del publicano ante su pecado. Estando lejos, no quería acercarse. Y le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Reconoce su error. ¿Ya? Entonces ahora volvamos al tema central. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los pobres desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de una pobreza espiritual. Usted y yo, desarrollando esa virtud, nos tenemos que sentir vacíos. Usted y yo tenemos que sentirnos en bancarrota espiritual, declarados en quiebra espiritual delante de Dios. Estamos en bancarrota. Y esa condición nos hace lamentar nuestra situación, ¿ya? Y pedir el arrepentimiento. En bancarrota espiritual, pidiéndole a Dios misericordia. Dios, sé propicio a mí. Sé propicio a mi pecador. Y Dios y Jesucristo dicen: dichosos, felices los que tienen esta actitud, que desarrollan la actitud de pobreza espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué dice que son bienaventurados? ¿Por qué dice que son dichosos? Porque es el único grupo que aprovecha el verdadero recurso para alcanzar la felicidad. ¿Cuál es? Ser pobre en espíritu. Ese es el recurso. Porque son los únicos, hombres, mujeres y niños, que aprovechan el verdadero nexo con Dios para conocer más a profundidad a Dios. Le pedimos a Dios: Padre, haznos pobres en espíritu. Entonces, ya entendimos qué es bienaventurado. Bienaventurado es sinónimo de feliz. Bienaventurado es sinónimo de dichoso. Bienaventurado es sinónimo de gozoso. Ya entendimos que a qué pobreza se refiere. Pobreza, definiéndola como del griego tojos, como un mendigo espiritual. Ya entendemos qué quiere decir de espíritu, del interior, mis sentimientos y pensamientos. Ahora viene una pregunta: ¿cómo llegar a ser humildes para ser utilizados por Dios? ¿Cómo? Y eso es metodológico. ¿Cómo? ¿Cómo hago?
Vamos a tomar ejemplos de miembros de la iglesia en el Antiguo Testamento, en la Biblia, para poder resolver cómo puedo yo desarrollar la actitud de humildad y pobreza espiritual. Primer ejemplo, Jacob tuvo que enfrentarse a su pobreza espiritual antes de que Dios lo utilizara en su obra. Estos ejemplos nos van a motivar. Génesis 32, 29. Génesis 32, 29. Vean qué hizo Jacob para alcanzar ese nivel de humildad y desarrollar el hábito, la actitud de pobreza espiritual. Génesis 32, ahí en todo el capítulo aparece la historia. Vamos a leer parte nada más. En el versículo 26 voy a iniciar, 26 al 29. Está allí ese enfrentamiento, esa lucha entre Jacob y el ángel del Eterno. Y luego dice, y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Está hablando el ángel a Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Vean la determinación. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahora el versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Eso quiero resaltar. Y lo bendijo. ¿Ya? Y lo bendijo en ese momento. Dios lo hizo feliz en su humildad. Dios lo hizo feliz en su pobreza espiritual. Pero vean que Jacob luchó por la bendición. Y la lucha fue férrea, ya el alba despuntaba, ya estaba queriendo salir el sol, y Jacob seguía amarrado, atado al ángel. No te dejaré hasta que me bendigas. Logró su objetivo, llegó a ser pobre de espíritu, llegó a ser humilde, y en su humildad Dios lo utilizó. ¿Se dan cuenta? Su historia, cuando Dios lo llamó a la iglesia, ¿cuál es? Póngala ahí, a todo color. Quizá Dios permitió que hayamos llegado a lo profundo del cieno. Quizá Dios permitió llegar a una cisterna como Jeremías, que ya estábamos a punto de morir ahogados por el pecado, y de ahí, en esa condición, nos llama Dios. Siendo humildes, reconociendo nuestro error. Jacob. Isaías, dentro de su gran variedad de experiencias, llegó un momento dado en que Isaías lamentó la muerte del rey Uzías y se compenetró tanto en él, estaba enfocado en la muerte del rey Uzías. En esa condición de confusión, de tristeza y dolor, Dios, clic, le prende, ahí sí que le ilumina el pensamiento. Lo saca de esa actitud y le dice, Isaías, ¿qué vale más? Ubícate bien, haz tus prioridades, ¿qué es primero? Y le dice Dios, te voy a enseñar qué es lo más importante. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5, está la lección que Dios le da al profeta Isaías. La historia está en relación a la muerte del rey Uzías. Llega Isaías, sale de ese asombro, de esa tristeza, y llega a ubicar qué es lo más importante en su vida. Y vean cómo se lamenta. Isaías 6, versículo 5 dice, entonces dije, está hablando Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo. A ver, ¿quién se considera inmundo como Isaías? ¿Hemos llegado a esa pobreza espiritual? Miren la condición de Isaías. ¿Cómo se compara ante Dios?
¡Ay de mí! ¡Qué situación más difícil! Porque siendo yo hombre de labios inmundos, dice ahí, hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Miren qué tipo de conducta interior desarrolla. Han visto mis ojos al Rey, al Eterno de los ejércitos. ¿Hay pobreza de espíritu implícita? ¿Hay humildad? Claro que hay. Cuando Isaías aceptó esta condición y priorizó sus actitudes, Dios lo utilizó. Un ejemplo más fue Gedeón. Gedeón fue consciente de su incapacidad, fue consciente de su vanidad y llegó a expresar en esa condición lo escrito en Jueces 6:15. Jueces. Adelantito de Josué, Jueces 6:15. Gedeón, consciente de su incapacidad, expresó. Capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Vean que acepta su condición, su nivel, su estatus social, económico. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Pero antes, Dios le había dicho en el versículo 12 a Gedeón, y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: el Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Vean que le había dicho antes. Dios está contigo, hombre esforzado y valiente. Esto nos hace reflexionar entonces, ¿quién es el hombre o la mujer más valiente que puede existir? Aquí, con esta experiencia, ¿quién es el hombre más poderoso? ¿Quién es el hombre más valiente? La respuesta es, el hombre o la mujer más valiente es aquella o aquel hombre que se cree impotente, el que se cree incapaz. Eso denota valentía, aceptando su situación delante de Dios. Y podemos revisar el ejemplo de Moisés. Moisés fue consciente de su incapacidad y pobreza espiritual, hasta que aceptó con humildad su situación. Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. David, otro ejemplo. David también dijo en el segundo libro de Samuel 7:18, segundo libro de Samuel 7:18, lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Dice: Señor eterno, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esa actitud de humildad, esa actitud de pobreza espiritual debemos de asimilarla. ¿Quién soy yo? Hoy lo podemos generalizar. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya traído a conocer su verdad? La Biblia dice, ¿quiénes somos? Lo peor del mundo escogió Dios. Lo pobre del mundo escogió Dios para avergonzar a los nobles. ¿Quién soy yo?, dijo David. ¿Quiénes somos nosotros para merecer este conocimiento? Sino la escoria de la sociedad, sino lo peor del mundo. Con esas actitudes que dañan, que quebrantan la ley de Dios, con esos malos hábitos que afrentan la verdad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Solo Dios en su misericordia nos tiene aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso denota pobreza espiritual. Aceptar nuestro estado de humildad.
Y así fue Pablo, así fue Pedro, así fue Timoteo, los grandes hombres, las heroínas, las mujeres de Dios llegaron a ese nivel de pobreza espiritual y humildad. Entonces Dios los levantó, Dios los utilizó. Y la Biblia los tiene registrados. Revisen ustedes Hebreos 11, solo para tener un ejemplo. Ahora escuchen, ¿qué le dice a usted la sociedad? Tú vales mucho. Esas son las voces de la sociedad. Muéstrate orgulloso. Eso le dice la sociedad. Demuestra tu vanidad. Confía en ti mismo. Tú tienes virtudes y cualidades sin igual. Ocupa tu lugar en la sociedad. Ocupa el lugar en la sociedad debajo del sol. Desarrolla tu vanidad, tu nivel de competitividad. Desarrolla codicia. Tú mereces el puesto X. Tú mereces estar ahí. Son voces de la sociedad. Pero escuchemos qué dice Dios. Admitan su debilidad. Admitan su incapacidad. Admitan que están en bancarrota. Admitamos que somos incapaces. Admitamos que no podemos hacer nada sin Dios. Eso dice Dios. Y aparte las voces de la sociedad. Allá es usted importante. Allá lo llaman. Allá hay un lugar para usted. Pero Dios dice, yo quiero que ustedes vivan de acuerdo al Sermón del Monte. Humildes, pobres en espíritu. Y la siguiente bienaventuranza va a ser, bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refiere? Hay varios tipos de llanto, ¿verdad? Hay varios propósitos por el cual podemos llorar. Pero Dios dice, admitan su debilidad. Ustedes no son nada delante de mí. ¿Sí? Esa basura yo la quiero transformar. Ese es el cambio que Dios quiere. ¿Ya? Eso es lo que necesita de nosotros. Prestarnos, ponernos, colocarnos en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero. Él nos va a tallar y Él va a utilizar el mejor método para poder lograr su objetivo. Jesús está diciendo entonces que lo primero que usted y yo tenemos que admitir como pobres espiritualmente es decir, no puedo cumplir la ley de Dios, no puedo vivir de acuerdo a los principios del Sermón del Monte, yo no puedo solo, yo necesito el apoyo de Dios, necesito la fortaleza del Espíritu Santo de Dios, ahora sí puedo. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Tantas parábolas que Jesucristo enfocó. La parábola del siervo injusto. Aquel siervo que dijo, Señor, Señor, yo te pido que me des un poco de tiempo y yo te pagaré todo. ¿Podía pagar todo si era millones de millones su deuda? No podía pagar. Ese siervo infiel está diciendo, permíteme, yo puedo ganar mi salvación, déjame, yo puedo hacerlo. A eso se refiere la parábola de Mateo 18, con el siervo infiel. Eso es ilógico, es insensato pensar así, que usted y yo, solos, sin el apoyo de Dios, podemos estar en el reino de Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque las normas de Dios no están en el ámbito humano. Las normas de Dios no están dentro de mi capacidad humana. Yo no puedo vivir de acuerdo a las normas de Dios humanamente. Necesito el apoyo de Dios. Ese es el propósito del Sermón del Monte. Ese es el propósito también de los 10 mandamientos. No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no robarás. Yo humanamente no puedo guardarlo. Necesito el apoyo del Espíritu de Dios para poder ser obediente. Ese es el propósito.
Entonces, ¿cómo llegar a ser pobres de espíritu? ¿Cómo ser pobres de espíritu? 3 consejos, si usted quiere lograr esta característica. Dice usted, yo ya escuché, yo entiendo que es ser pobre, yo entiendo que es de espíritu, ya entiendo que es dichoso o bienaventurado. Muy bien, ¿cómo puedo ser pobre en espíritu? Y ahí está la fórmula. Primero, no intente conseguirlo solo. ¿Cómo llegar a ser pobre de espíritu? No intentemos conseguirlo solos. Debemos poner nuestra vista en Dios. Tenemos que fijar nuestra vista en Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Imaginándonos una foto, imaginándonos algo. Poner nuestros ojos en Dios es leer la Biblia. Primer consejo. ¿Quieres ser pobre en espíritu? Lea la palabra de Dios. No la deje ahí olvidada. No deje que se enmohezca. No deje que se pierda. Primer consejo, veamos a Dios. Coloquemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros ojos en Dios. Y esto es, leamos la palabra de Dios. Leamos la Biblia todos los días. Fijemos nuestra vista en Cristo. Meditemos en Él, veamos su conducta, veamos sus ejemplos, centralicemos toda nuestra atención en Dios. Estoy diciendo cómo llegar a ser pobres en espíritu. Desarrollemos esa relación, ¿ya? No lo intentemos solo, no lo vamos a lograr. Segundo paso, matemos de hambre a nuestra naturaleza humana. Comprendámoslo textualmente. Matemos de hambre a nuestra naturaleza humana. ¿Qué es mi naturaleza humana? Orgullo, vanidad, distracciones, ética, modas, bailes, malos hábitos. Esa es mi naturaleza humana. Matemos de hambre. ¿Qué quiero decir? No le demos alimento a mi orgullo, vanidad, a mis distracciones. Matemos de hambre a nuestra naturaleza. No seamos autojustos, no nos creamos autosuficientes, no nos creamos llenos de virtudes. Dejemos el orgullo, dejemos la vanidad, dejemos la competencia, dejemos la rebeldía, la soberbia, seamos humildes y sumisos. Cuando usted hace eso, mata de hambre a su propia naturaleza humana. ¿Qué quiere mi naturaleza humana? Que me entrevisten en televisión, ¿no es eso? Estar a la par de la estrella de fútbol, ir a la par de la estrella de la telenovela, estar al tanto de ello. Mi naturaleza humana se alimenta de televisión, de distracción, de vanidad, de deportes, olvidando la palabra de Dios. Mate de hambre su naturaleza humana, y usted se conoce más que yo. Tercer punto, pidámosle a Dios que haga el cambio, de tal manera que desarrollemos la actitud de pobreza espiritual. 3 pasos importantes. Repito, no lo intente solo. Fije sus ojos en Dios. Primer punto. Ve a Jesucristo, su ejemplo. Nadie más. Segundo punto, mate de hambre su naturaleza humana, sus apetitos físicos, su orgullo, su vanidad, el querer ser famoso, el querer llevar el liderazgo, etcétera, etcétera. Luego, pida a Dios que le dé la actitud correcta. ¿Qué hizo el publicano en aquella comparación de Lucas 18? De lejos le dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la estrategia. Ahí está el método. Ahí está la clave para llegar a ser pobres en espíritu. Una vez comenzando a desarrollar esto, se van a ver efectos, van a ver resultados. Recuerde, mire a Dios, mate de hambre su naturaleza humana y pídale a Dios que le dé la actitud de pobreza espiritual. 3 pasos sencillos.
Estando en esa condición, hagamos un inventario. Todos hagamos el inventario. ¿Cómo estamos delante de Dios? Vamos, en primer lugar, a vivir, si se quiere, destetados de sí mismos, destetados de nuestra naturaleza humana, alejados de nuestra naturaleza humana. No le vamos a dar oportunidad a nuestra naturaleza humana que nos amamante, que nos alimente de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia. Vamos a estar enfocados en Dios. Vamos a poder visualizar su gloria. Vamos a acercarnos más a Dios a través de la lectura de su palabra. Pondremos nuestra vista en Jesucristo, ¿ya? Y será realidad el Salmo 17:5. Poniendo nuestra vista en Jesucristo, nosotros podemos decir, como el salmista en el capítulo 17, versículo 5, 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Eso podemos hacer. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces, con esa actitud no nos quejaremos de nuestra situación. ¿Por qué? Porque cuanto más necesitemos, más nos proveerá Dios. Nunca nos va a desamparar. Un resultado más será que solo podremos ver la excelencia de conducta en otros. Vamos a ver los buenos ejemplos de otros. Dejaremos su malicia, dejaremos sus malos ejemplos. Estaremos viendo las excelencias de otros y mi debilidad. Eso es humildad. Veré lo excelente de la vida del hermano y yo voy a ver mi debilidad, entendiendo que verdaderamente dependo de Dios. Otro efecto de ser pobre en espíritu es: usted pasará mucho tiempo en oración. ¿Por qué? Recuerde que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Y la palabra pobre aprendimos que viene del griego tojos. Y tojos nos lleva al significado de un mendigo. Entonces le dije, pasaremos mucho tiempo orando, porque el mendigo siempre está pidiendo, ¿cierto? El pobre, el mendigo, siempre estará mendigando misericordia, pidiéndole a Dios de su amor, pidiéndole su protección, como un mendigo, ¿ya? Constantemente por medio de la oración. Y entonces, en esa condición, entonces sí podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De esta manera es como podemos entender la bienaventuranza de Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, pidámosle a Dios que desarrolle en nosotros esta verdadera pobreza espiritual, de tal manera que Él pueda, en esa condición, utilizarnos como sus recursos. Y cada uno de nosotros será un portavoz del verdadero evangelio de Dios. Seremos un anuncio ambulante de que Dios ha hecho el cambio, que estamos viviendo una vida nueva, que hemos nacido de nuevo en ese proceso con un enfoque correcto. No que ya seamos inmortales. Ese cambio que se debe dar. Así que debemos pedir a Dios ese apoyo y seguir adelante. Siguiente tema.